Hoy quiero hablar de este tema: siervos fieles preservados para el reino. Un joven trabajaba en una empresa naviera y él trabajaba en el área administrativa. Era el encargado de recibir los buques, actualizar el inventario. Su trabajo era fundamental. Pero un día llegó un cargamento muy grande y el jefe le pidió que tenía que venir a trabajar sábado y domingo. El joven necesitaba ese trabajo con muchísima urgencia. Tenía 3 hijos que alimentar, una esposa embarazada, no podía darse el lujo de perder ese trabajo. Sin embargo, cuando el jefe fue firme en la orden de venir a trabajar, él le dijo: no puedo venir el domingo. ¿Y por qué? Porque yo soy cristiano y yo el domingo no se lo doy a nadie porque es el día del Señor. Pero si no vienes, perderás tu trabajo. Estoy dispuesto a ello. ¿Es tu última palabra? Es mi última palabra. Entonces pasa por administración y busca tu cheque de liquidación. El joven fue, buscó su cheque. Pasaron las semanas, los ahorros se fueron agotando y varias semanas después de eso, cuando ya el agua estaba llegando al cuello, un hombre de un banco, dueño de un banco, vino a hablar con este empresario. Le dijo: mira, ¿no conoces a alguien de mucha confianza, una persona honesta, recta, que me pueda trabajar en el banco en esto, en esto y en esto? Y le dijo: te tengo a la persona. ¿Quién es? Bueno, este joven. ¿Y de dónde lo conoces? Trabajaba conmigo. ¿Y qué pasó con él? Lo despedí. ¿Lo despediste y me lo estás recomendando? Sí, porque es que yo lo despedí porque a mí no me servía, porque no trabaja los domingos y los bancos no trabajan los domingos. Pero un hombre que está dispuesto a perder el sustento de su hogar por ser fiel al Señor de él, te va a ser fiel a ti. Y él lo contrató. Siervos fieles, preservados para el reino. Por favor, ubíquese en el versículo 18 de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4. Y me gustaría que usted y yo podamos leerlo en voz alta. Capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 18. Vamos a leer todos juntos. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, oh Dios, que puedas ministrarnos ahora por medio de ella. Tu palabra dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, que los corazones de los hombres y mujeres que aquí están convertidos a la fe en Cristo Jesús sean edificados y fortalecidos. Y aquel amigo o amiga que nos visita, que aún no ha tenido un encuentro personal contigo, pueda nacer de nuevo a través de tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es ser un siervo? ¿O qué es un siervo? Bueno, primero le voy a decir lo que no es un siervo. Con S. Sino le voy a mostrar un siervo con C. Ese que está allí es un siervo con C. Es un animal. Es un venado. Es el que menciona la Biblia en varias partes, como el Salmo 42. Que mi alma clama por ti como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Se refiere a este tipo de siervo.
Pero el siervo del que yo le estoy hablando se escribe con S. Y el siervo en el contexto bíblico es un esclavo. O en todo caso, en el tiempo de hoy es alguien que tiene unas libertades extremadamente limitadas. Por ejemplo, hoy en día la esclavitud, como se conoció a través de los siglos, ya no existe oficialmente, pero hay muchas partes del mundo como China que tiene fábricas gigantescas con miles y miles de obreros trabajando 18 horas diarias por menos de $1 al día. Si eso no es esclavitud, pues no sé qué será. Un siervo es alguien que es un esclavo, alguien que sirve a otro y que las libertades que tiene están sumamente limitadas. Ahora, usted quizás ve la esclavitud como algo lejano, algo que no lo toca a usted. Pero, ¿está usted seguro que no es esclavo de algo? Porque yo puedo notar que la mayoría de nosotros, de una u otra forma, somos esclavos del celular. Ya sea por necesidad, ya sea por vicio o por lo que sea. No podemos vivir sin el celular. Y no es exagerada esa imagen, para nada. La gente entra en crisis cuando le queda un 18% de batería y no hay donde cargar. Hay tensión. ¿Qué voy a hacer? Somos esclavos. Y lo peor es que ese amo llamado celular nos hace a veces esclavos de otras cosas. De la pornografía, de la lujuria, de la lascivia, de la codicia, de la envidia. Cuidado con pensar que la esclavitud es una cadena literal en el cuello o un grillo en tus pies. Un simple aparato electrónico te puede esclavizar en tu vida. Ahora, nosotros tenemos que tomar una decisión. Espiritualmente, nosotros debemos escoger entre ser siervos, esclavos de Dios o esclavos del diablo. De hecho, cada ser humano en algún momento ha sido un esclavo de Satanás. La palabra de Dios dice que Jesús dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Juan 1:12 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y si tú no eras hijo de Dios, ¿de quién eras? Del diablo. Tienes que escoger a quién vas a servir. Y esto me lleva a contarte otra historia. La historia de un hombre llamado Fu. Fu fue un chino del siglo XVIII que tenía mucho dinero, rico. Pero alguien le predicó a Cristo y se convirtió. Y desde que se convirtió sintió una pasión tremenda por hablarle a otros de Jesús. Y decenas a través de Fu se fueron convirtiendo. Y él tomó todas sus riquezas y la invirtió en la predicación del evangelio. Cuando un día se le acabó el dinero, no se le acabaron las ganas de seguir siendo un esclavo de Dios, un siervo de Dios, sino que él buscó otro lugar donde servir. Y supo que muchos chinos habían sido traídos a Sudamérica, a las minas de cobre en Bolivia, para ser esclavizados allí. ¿Y saben qué hizo Fu? Se dejó comprar como esclavo para ir a Bolivia.
se hizo esclavo como sus compatriotas. Y estando allí entre aquella cantidad de chinos esclavizados, les predicó de Cristo y ganó más de 200 hombres para el Señor. ¿Por qué? Porque Fu, a diferencia de muchos cristianos, no ve a Jesús solamente como el Salvador. A todos nos gusta que Cristo sea nuestro Salvador. El problema es ver a Cristo como nuestro Señor, como nuestro amo. A todos nos gusta que Jesús nos salve, pero no a todos nos gusta hacer la palabra de Jesús, que son órdenes. Ya hemos hablado bastante de lo que es ser un siervo, de lo que es ser un esclavo. Ahora hablamos de los siervos fieles y de los infieles. Y asocié la infidelidad con esta imagen de un hombre que chatea con su amo el celular con otra mujer mientras su esposa duerme a su lado. Porque la infidelidad es mostrar una cara a alguien mientras que se hace otra por detrás. Porque muchos cristianos nos llamamos siervos del Señor, pero no hacemos lo que el Señor nos manda. Y eso nos hace siervos, pero infieles. Y el Señor quiere siervos fieles. Ahora, ¿qué es ser fiel? Te lo voy a poner con un ejemplo. El matrimonio de apellido Stephen vivían en Pensilvania. Estuvieron casados 71 años, 71. Se conocieron en el high school. Se casaron muy jóvenes. Un día, el esposo Stephen se cayó y se partió la cadera y fue hospitalizado. Pero pocos días después, su esposa se enfermó de neumonía y también fue llevada al hospital. Cuando los médicos supieron que eran esposos, cuando supieron que tenían 71 años juntos, cuando se dieron cuenta que estaban posiblemente viviendo los últimos días de su vida, dijeron, hay que ponerlos juntos. Y ahí los llevaron y los acomodaron. 8 días, un día Stephen, el esposo Stephen murió y a los 8 días murió su esposa. ¿Qué podemos ver de alguien que es fiel? Primero, que está comprometido. Para poder ser fiel, yo tengo que estar comprometido. Para yo poderle ser fiel a mi esposa, tengo que estar comprometido con la relación. ¿Y qué significa, pastor, estar comprometido? Te doy un ejemplo. Cuando tú abres la nevera y sacas 3 huevos y sacas el empaque de tocino y te preparas un desayuno con tostadas, huevos y tocino, hay 2 animales allí. La gallina puso los huevos y se fue. Pero el cerdo hubo que matarlo para que tú tengas tocino. La gallina está involucrada y hay gente que está en un matrimonio involucrado, pero no comprometido. Ten cuidado a los jóvenes de conseguir a alguien que se quiere involucrar contigo, pero no se quiere comprometer contigo. No quiere dar el pellejo por ti, ni por tus hijos, ni por tu hogar. Cuidado. Usted no podrá ser fiel si no se compromete. En segundo lugar, la persona que es fiel es obediente. Cumple lo que tiene que hacer. Una persona fiel es solidaria. No te abandona
cuando las condiciones no le convienen, sino que está allí para apoyarte. Es fiel en medio de la tormenta. Pero algo que quiero destacar: la fidelidad es sinónimo de perseverancia. Yo tengo 27 años de casado. Y ustedes, algunos tendrán más, quizás menos. Puedo decir que le he sido fiel a mi esposa. Pero hasta que no me echen la última pala en el cementerio, no podré o nadie podrá decir que fui fiel hasta el final si no me guardé hasta el final. Lo que quiero decir es que para que usted sea fiel, tiene que ser fiel ayer, hoy y mañana. Porque la fidelidad parcial no existe. La fidelidad tiene que ser una línea continua. Ahora bien, vamos al pasaje. Pero antes de ir al pasaje, déjeme hacer una pequeña introducción. En primer lugar, estamos leyendo la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Pero la segunda carta a Timoteo, hay que decir, para que usted lo entienda el contexto del pasaje, entienda en qué términos está hablando Pablo. Pablo está escribiendo la última de sus cartas paulinas. Pablo escribió 13 cartas y esta cronológicamente es el epílogo, es el final de las cartas de Pablo. Además de eso, tenemos que decir que lo está haciendo en Roma, donde ya había estado preso, lo soltaron un rato y lo vuelven a encarcelar. Está al mando de Roma un emperador llamado Nerón. Nerón, que mató a su propia madre. Nerón, que incendió Roma y acusó a los cristianos. La espada de Nerón estaba en el cuello de Pablo y Pablo lo sabía. Por eso usted va a notar que en la carta Pablo se está despidiendo. Pablo está entregando su testigo. Pablo está haciendo un traspaso de mando. Y se lo está haciendo a Timoteo, su discípulo más cercano, su hijo espiritual, que él dice: yo te engendré en las entrañas de la cárcel. Pablo ha percibido que su discípulo Timoteo está con las pilas bajas. Él ha detectado que su discípulo Timoteo no ha abandonado su ministerio, pero está desanimado porque déjeme decirle algo, mi querido hermano y mi querida hermana. Ser un ministro de Dios es una tarea tremenda. Si lo quieres hacer bien. Si no quieres defraudar a Dios. Ser un siervo del Señor, un ministro del Señor, no es fácil. Pero como esto no es solamente para los ministros, para los pastores, sino para toda la congregación, porque yo quiero que tú seas fiel. El Señor quiere que tú seas un siervo fiel como yo debo serlo. Pablo está percibiendo que Timoteo está un poco desanimado. Por eso en el primer capítulo de esta carta él dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque te noto apagadito. Te noto como dudoso. Te noto como que estás entre dos aguas. No, afírmate. Y algo que me llama la atención de esta carta, si usted la lee toda, ojalá me haga caso,
y se tome la molestia esta semana de decir, voy a hacerle caso al pastor, voy a leerme los 4 capítulos de Timoteo a ver qué Dios me dice. Si lo hace, usted va a notar cómo Pablo, a pesar de saber que su muerte es inminente, habla con esperanza. Porque el cristiano, aún en medio de sus circunstancias más difíciles, no pierde la esperanza porque su confianza está puesta en el Dios de los ejércitos. Y Pablo no baja la guardia. Ahora, el pasaje me permite decirte varias cosas. Versículo 1. Acuérdese que yo le entregué, o usted debió recibir un boletín. Y en ese boletín usted puede usarlo si quiere para completar algunas cosas que se van a ir respondiendo con el sermón. Observe el versículo 1, en la versión Reina Valera. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 1. Te encarezco. Cuando usted va al griego y busca la palabra que fue traducida como te encarezco, la expresión más acertada es te mando, te ordeno. Algunos suavizan un poco la expresión diciendo te encargo solemnemente. Pero realmente Pablo es el papá espiritual de Timoteo. Es el pastor de Timoteo. Pablo quiere despertar a Timoteo como yo te quiero despertar a ti en esta tarde, como tu pastor, y decirte, hermano, te encarezco. Pero no delante de mí, yo no soy nadie. Sino como dice el apóstol Pablo, te encarezco, te mando, te ordeno, te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, porque Él es el que va a juzgar a los creyentes. No para salvación, pero sí el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. Hermanos, los siervos fieles están dispuestos a recibir órdenes, instrucciones. En segundo lugar, los siervos fieles saben y se les debe recordar que tienen un deber. Observe lo que dice el verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Observemos que la orden, el mandato, la instrucción de Pablo no es en beneficio de Pablo. Pero es verdad que hay pastores, es verdad que hay líderes que quieren abusar de su grey y que quieren ser autoritarios con su grey y que quieren usar a sus ovejas como sus mayordomos para sus beneficios personales. Pero eso no es lo que está haciendo Pablo. Pablo le está diciendo, te encarezco, te mando, te ordeno que prediques la palabra de Dios. Y eso va en beneficio de la iglesia, va en beneficio del evangelio. Pero dice en tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, tú tienes que predicar en todo momento, no solamente con tu boca, sino con tu comportarte. Tú vas a influir en la vida de tu familia, tú vas a influir en la vida de tu gente cuando tengas una actitud que les predique a Cristo. Los siervos fieles no solamente reciben órdenes,
no solamente saben que tienen el deber de representar a su amo, el Señor Jesucristo, sino que los siervos van a ser probados. Leamos desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Observe el escenario que le describe Pablo a Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si usted cree que Pablo estaba exagerando con esto, basta que tome su celular, el amo celular, vaya a alguna de las redes sociales y se va a topar con las aberraciones más dantescas que hace 10, 15 años no soñábamos. Cómo la homosexualidad, cómo los transgéneros y cómo toda esa cantidad de pecado y de aberración y de desviación moral y sexual se ha apoderado, se ha hecho normal entre nosotros. Y todo aquel que no lo aplauda es un transfóbico, es un homofóbico, porque no está apoyando tal cosa. Pero hay gente cristiana que dice, no podemos ser tan intolerantes. No podemos ser tan cerrados de mente. Por eso dice, se volverán a las fábulas. Pero observemos que los siervos de Dios no actúan así. Observe el versículo 5. Comienza con esta palabra, pero. En contraste, sin embargo, en comparación a esa gente, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En otras palabras, que los demás hagan con su vida lo que quieran. Pero si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, sé sobrio, investiga la palabra, obedécela, soporta las aflicciones, soporta los problemas, no los uses como excusa para apartarte de tu Dios. Sino que en medio de tus aflicciones puedas decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soporta, porque si eres un siervo fiel, el Señor te va a aprobar. Los siervos fieles van a rendir cuentas. Por eso es que Pablo dice en el primer versículo, ve que lo que te estoy pidiendo, mira que lo que te estoy pidiendo, mira que lo que te estoy encargando, mira que lo que te estoy mandando, lo estoy haciendo delante del Señor Jesucristo. Él es el que te va a juzgar. Y observemos el versículo 6, 7 y 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Observan cómo Pablo ya sabía que su final estaba cerca? Y el tiempo de mi partida está cercano. Observe el tiempo verbal del versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hermano, si usted se muriera mañana, podríamos poner en su lápida, aquí yace un hombre, aquí yace una mujer que ha guardado la fe. Quiero hablarte de esta última historia. Los Mau Mau en Kenia. Hace muchos años, en Kenia, un país africano,
había una guerrilla que peleaba en contra de los británicos. Eran extremadamente crueles, salvajes. Y los Mau Mau, además de que peleaban con los británicos, perseguían a los cristianos porque los cristianos decían que ellos no se iban a meter en esa guerrilla, en esa pelea. Y como los Mau Mau vieron que los cristianos tenían esa elección por Cristo, empezaron a perseguirlos y a matarlos. El líder de los cristianos en Kenia fue asesinado por los Mau Mau, pensando que con eso se acabaría el problema, pero el hijo de ese hombre siguió predicando a Cristo entre esos hombres y mujeres de Kenia. Y los Mau Mau seguían persiguiendo, matando en cada localidad donde habían cristianos. Se hizo conocida una oración entre los cristianos de Kenia. Y esa oración tenía una frase que decía: Señor, no que nos libres del peligro, sino que nos ayudes a ser fieles. ¿Se da cuenta la profundidad de esta petición? Porque cada vez que nos sentimos mal, cada vez que sentimos miedo, cada vez que pensamos que nos va a pasar algo malo, vamos a la Biblia, buscamos el Salmo 91 y lo recitamos. Buscamos el Salmo 23 y lo recitamos. Incluso algunos cristianos tienen en su casa la Biblia abierta en el Salmo 23 o el Salmo 91 para que los espíritus malos no entren. Siempre la gente busca a Dios, incluyendo a los cristianos, para protección física. Pero ¿qué hay de tu fidelidad? ¿Qué hay de tu firmeza en la fe? ¿Qué pasa si mañana te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, si no niegas a Cristo, halo del gatillo? ¿Qué vas a hacer? Por eso los cristianos kenianos oraban: Señor, no importa lo que nos pase, pero que te seamos fieles. Pero no me puedo ir hoy sin hablar de los siervos infieles. No porque yo quiera, sino porque el texto lo dice. Vayamos al verso 10. Porque Demas, dice Pablo, contándole a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Observe que este hombre Demas, que aquí Pablo lo denuncia como alguien que lo ha abandonado, sin embargo, en cartas anteriores de Pablo, Demas aparece como un colaborador cercano de Pablo. Busque en Colosenses, busque en otras cartas tesalonicenses y notará que Demas era alguien cercano a Pablo. Pero ahora estamos hablando del año 67 después de Cristo. Estamos hablando unos años después de que Demas dejó de ser un siervo fiel para hacerse un siervo infiel. Y cuando Pablo más lo necesitaba y cuando el evangelio más lo necesitaba, Demas tiró la toalla. Y dice la Biblia que lo hizo porque terminó amando más al mundo. Y ese es el problema de muchos creyentes, que aman más el mundo que el reino de Dios. Pues déjame decirte que el que ama más el mundo posiblemente va a gozar, posiblemente va a disfrutar, posiblemente va a sentir placer. Eso es lo que ofrece y hace el pecado. Pero eso te durará 30, 20, 15, 40 años. En cambio, la eternidad no tiene fin. Y hay de ti si la vas a pasar en el infierno por amar el mundo. Los siervos fieles son escasos, pero muy valiosos. Los siervos fieles son poquitos,
Pero ¿cuánto vale un siervo fiel? Por eso Pablo dice en el verso 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Lucas seguía con el apóstol Pablo cuando todos los demás se habían ido. Lucas fue un hombre tan importante en la vida de Pablo, fue un hombre tan importante en la escritura de la palabra, que tenemos el Evangelio de Lucas y la carta o el libro de los Hechos, gracias a que Dios usó a Lucas. Es más, Lucas es de los 4 evangelios el más claro en datos biográficos. Todos los detalles maravillosos y hermosos de la Navidad los sacamos de Lucas. Y el libro de los Hechos está lleno de una historia riquísima en detalles, gracias a Lucas, porque Lucas fue un siervo fiel. Pero me llama la atención que Pablo le dice a Timoteo, tráete a Marcos. ¿Saben quién es ese Marcos? Juan Marcos. Juan Marcos era un jovencito, sobrino o primo de Bernabé, el compañero de misiones de Pablo en el primer viaje. Cuando Pablo y Bernabé fueron apartados por el Espíritu Santo y se fueron en su primer viaje, Marcos iba con ellos. Pero en medio del viaje, Marcos le entró la ventolera y se fue y los dejó abandonados. En el segundo viaje misionero, cuando Bernabé quiso traerse a Marcos otra vez, Pablo le dijo, Y dice la Biblia, no yo, que hubo entre ellos una discusión no muy pequeña. Es decir, hubo un parampampam entre Pablo y Bernabé. Así que por mucho tiempo Pablo estaba molesto con Juan Marcos. De hecho, él y Bernabé se separaron y de Bernabé no se habla más. Pero ¿por qué menciono esto? Porque Pablo lo menciona. Y acabo de decir que los siervos fieles son pocos, pero valen mucho. Y déjame decirte, hermano, que si ahora tú estás como Juan Marcos, que no le estás sirviendo al Señor, que no le estás rindiendo al Señor, que no le estás dando tu vida al Señor como deberías, ven que tú eres útil al ministerio. Y no me refiero al pastorado, a la iglesia, a servir al Señor. Ven, ven. No te rindas. El Señor te quiere usar. Y Pablo entendió que Juan Marcos podía ser útil al ministerio a pesar de que se había equivocado en el pasado. Hermanos, los siervos fieles no están solos. Veamos el versículo 17. Pero el Señor, acuérdense que Pablo está hablando de cuán triste está porque lo dejaron solo. Pero en el verso 17 vuelve a usar esa palabra. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Observe que las fuerzas que Dios le dio a Pablo no fueron fuerzas en términos de cosas humanas, sino que Pablo lo único que quería era tener fuerzas para seguir predicando. Me impactó la predicación del pastor Jerry cuando nos sacó la cuenta de quizás cuántos romanos soldados se habían convertido, porque Dios usó a Pablo para predicarle a cada soldado, y posiblemente más de 2,000 soldados escucharon el evangelio de la boca de un preso. Y Pablo lo único que quería era fuerzas, no para salir a vaciar, no para disfrutar de la vida, quería fuerzas para seguir predicando a Cristo. Y déjame decirte, hermano,
que si tú ordenas tus prioridades y pones a Dios en primer lugar, tú vas a saber y vas a comprobar que el Señor siempre estará a tu lado, aunque los demás te abandonen. Por último, los siervos fieles son preservados para siempre. Reitero lo que dice el verso 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Alguien podría decir, ¿por qué Pablo nos dice antes que su muerte está cercana? ¿Por qué nos dice que ya estoy pronto a ser sacrificado? Y ahora nos dice que el Señor lo librará de toda obra mala. Porque Pablo está resaltando algo que yo quiero que tú te lleves cincelado, te lleves grabado en tu corazón y en tu mente. El problema, hermano, contigo y conmigo no es nuestro cuerpo, no es nuestro carro, no es nuestra casa, no es nuestro dinero, no es nuestro tiempo, no es nuestra salud. Eso se va a acabar. Lo único de lo que tú te tienes que preocupar es de tu espíritu, de tu alma, que el Señor lo guarde y lo preserve hasta el fin de los tiempos. ¿Entiendes? Pablo le importa un pepino que están a punto de arrancarle la cabeza, porque él sabe que tiene un lugar en los cielos y está reservado para él. ¿Saben por qué? Porque ha sido un siervo fiel. Y con esto termino. La Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahora bien, algunos dicen, aquí la Biblia dice que para salvarse hay que perseverar, que solamente los que perseveren se van a salvar. Pero interpretarlo así significa que yo me salvo por algo que yo hice, y usted y yo sabemos que la salvación no es por obras. Lo que significa el pasaje es que los que son salvos van a perseverar hasta el fin. Por eso cuando el pastor Marco nos habló el miércoles pasado en el estudio bíblico al que yo le invito a que venga, nos hablaba acerca de que una de las aplicaciones de esa parábola es que al final de los tiempos se va a saber quién es quién. Y por eso es que Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La pregunta es, y con esto te vas a tu casa, ¿eres un siervo fiel? ¿Vas a perseverar hasta el fin? Pongámonos de pie. Aquí puede haber alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón. Aquí puede haber alguien que no está seguro de su salvación. Yo quiero invitarte a que si entiendes que eres pecador, si entiendes que eres pecadora, si hay aunque sea una mínima duda de tu salvación, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para decir, Señor, quiero comenzar de nuevo. Pongo mi vida en tus manos, perdóname por mis pecados, confío en Cristo como el Señor y Salvador de mi vida, me entrego a ti como mi Salvador. Si ese es tu caso, la invitación que estoy haciendo es para ti. No tengas miedo, no tengas vergüenza, no lo postergues, tú no sabes qué va a pasar mañana. Solamente te digo, ven al frente y di, yo quiero recibir a Jesús.
Este llamado segundo es para la iglesia bautista de Leyland. Hermano, el Señor no espera por nadie. El Señor va a cumplir sus propósitos contigo o sin ti. El Señor quiere siervos y siervas fieles. Y si tú has decidido no ser fiel, es triste, pero el Señor te va a reemplazar por alguien que sí quiere ser fiel. Demas abandonó a Pablo porque amaba más el mundo. Pero Pablo dijo, tráeme a Marcos, que él me es útil para el ministerio. El llamado para ti, mi hermano y mi hermana, es rinde tu vida a Cristo. No solamente Cristo sea tu Salvador, sino tu Señor. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Quiero que cierre sus ojos, por favor. Quiero que repita esta oración conmigo, en silencio, en su corazón. Padre Celestial, hoy ha sido predicada tu palabra. Permite que ella pueda obrar en mi corazón. Perdóname por cada día que he desperdiciado. Ten misericordia de mí. Dame una nueva oportunidad. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a vencer los deseos de la carne. Lléname de tu Espíritu Santo. Rompe las cadenas que me atan. Hazme libre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.